Saludos, doctora Lirio González, quien habla Mirta Castillo, doctorante en Derecho Constitucional en la UNEYES, sección 2. En esta oportunidad voy a disertar sobre las características fundamentales de los derechos humanos y su fundamento jurídico. Entre ellos se encuentran la universalidad. Esto significa que no importa raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, todos tienen los mismos derechos y libertades que cualquier otra persona. La indivisibilidad significa que no se pueden fragmentar ni jerarquizar. Todos los derechos humanos son igualmente importantes y deben disfrutarse al mismo tiempo. La interdependencia de los derechos humanos significa que están interconectados y se refuerzan mutuamente. Ninguno es más importante que otro. Todos tienen el mismo valor y conforman un todo. En cuanto a la integralidad, esta visión integral implica que los Estados deben adoptar un enfoque holístico en la promoción y protección de los derechos humanos. Esta adopta una visión que considera a la familia, la comunidad, la sociedad y autoridades locales y nacionales, entendiendo el marco social, político y legal que determina las relaciones y responsabilidades. En cuanto al carácter absoluto de los derechos humanos, se considera que algunos derechos son absolutos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad de tortura, el derecho a la esclavitud, el derecho al no reconocimiento de la personalidad jurídica. Los derechos humanos son imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad, no se pueden perder con el tiempo ni por falta de uso. Esto significa que los crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos no prescriben, no tienen plazo de tiempo después del cual no pueden ser juzgados. Se aplica tanto a la acción penal para juzgar y castigar a los responsables como a las acciones civiles para obtener reparación por parte de las víctimas. Son también inalienables, no pueden transferir ni vender. Ninguna persona puede ser privada de sus derechos por otra persona o por el Estado. Ahora bien, en cuanto al fundamento jurídico, a nivel internacional está compuesto por tratados internacionales, convenciones, declaraciones y otros instrumentos jurídicos. La base del derecho internacional es la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales que establecen normas mínimas que deben respetar los estados. Existen los organismos internacionales como la ONU y sus mecanismos de supervisión que monitorean el cumplimiento de los estados y emiten recomendaciones. También existen tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzgan violaciones graves y emiten sentencias vinculantes. En cuanto a la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, existen 193 países que han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales. En cuanto a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, existen 173 estados que los han firmado y de los cuales 6 no los han ratificado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos ha sido ratificado por 171 estados. Ahora bien, a nivel nacional, los estados también tienen la obligación primaria de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos incorporando los tratados internacionales a su legislación interna, creando instituciones nacionales de derechos humanos independientes, entre otros. A nivel local, las autoridades municipales y sociedad civil también juegan un papel clave, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad humana. En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana, en su título 3, establece una amplia gama de derechos y garantías fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad de expresión, entre otros. En el artículo 19, establece que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional en el país. Existe la Ley para el Respeto de Derechos Humanos en el ejercicio de la función pública aprobada en 2021 y la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos.